Estaba regando mis geranios en el pequeño patio trasero de mi casa cuando escuché el portón abrirse de golpe. Era mi hijo Miguel, con el rostro enrojecido de furia, seguido de cerca por su esposa Carmen, quien tenía esa expresión que ya conocía demasiado bien, la de quien está a punto de reclamar algo que considera suyo por derecho. No me dio tiempo ni de dejar la regadera antes de que Miguel comenzara a gritar desde el jardín. «¡Querida, tu madre bloqueó nuestra cuenta conjunta!», le gritó a Carmen, como si yo no estuviera allí parada frente a él. Carmen respondió con una voz aguda que atravesó el aire matutino. «¡Ni pan tenemos para los niños!». Sus palabras fueron dichas con la intención clara de que los vecinos las escucharan. Doña Rosa, que siempre está pendiente de todo desde su ventana, asomó la cabeza con curiosidad mal disimulada. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Durante 65 años de vida, había aprendido que los momentos más difíciles requieren la mayor serenidad. Dejé la regadera sobre la mesa de hierro forjado y me acerqué lentamente hacia ellos. La humillación de que mis asuntos privados se convirtieran en espectáculo público me ardía en el pecho, pero no iba a darles el gusto de verme alterada. «Es mi cuenta, es mi dinero», dije con voz tranquila pero firme, mirando directamente a los ojos de Miguel. Había algo en su mirada que no reconocía, una dureza que me resultaba extraña en el niño que había criado con tanto amor. Carmen se adelantó, cruzando los brazos sobre el pecho con gesto desafiante. «¿Tu dinero? Somos familia», exclamó, como si esas palabras fueran un argumento irrefutable. «Una familia se apoya mutuamente. ¿Cómo puedes ser tan tacaña con tus propios nietos?». Miguel asintió con vehemencia, añadiendo: «Mamá, siempre has sido generosa con nosotros. ¿Por qué ahora nos das la espalda?». En ese momento supe que no se trataba simplemente de una contraseña bancaria o de unos pesos mal gastados. Era sobre algo mucho más profundo y peligroso. Se trataba de control y límites. Me pregunté hasta dónde estarían dispuestos a llegar para dominar completamente mi vida y mis decisiones. La pregunta me aterrorizó, pero también me dio una extraña claridad. Recordé cómo había comenzado todo esto. Hacía 3 años Miguel había perdido su trabajo en la fábrica textil. Carmen estaba embarazada de su segundo hijo y los gastos médicos se acumulaban. Una tarde llegaron a mi casa con los ojos llorosos, explicándome su situación desesperada. «Solo será temporal, mamá», había dicho Miguel, «hasta que encuentre otro trabajo». Carmen añadió suavemente: «Sabes que jamás abusaríamos de tu confianza». Al principio fueron pequeños favores, compras inocentes que parecían totalmente justificadas. Necesitaban leche para los niños, pañales, medicinas. Yo les había dado acceso a mi cuenta de ahorros pensando que era lo correcto, lo que hace una buena madre cuando ve a su familia en dificultades. Los primeros meses todo parecía bajo control. Gastos del supermercado, servicios básicos, alguna emergencia médica. Pero gradualmente, sin que me diera cuenta al principio, los gastos comenzaron a cambiar. Aparecieron cargos de tiendas de ropa, restaurantes caros, artículos de lujo que definitivamente no eran necesidades básicas. Cuando les pregunté al respecto, siempre tenían explicaciones convincentes. Era el cumpleaños de la niña. Necesitábamos ropa decente para una entrevista de trabajo. Los niños merecen salir a comer de vez en cuando. La gota que derramó el vaso fue cuando descubrí un cargo de 5.000 pesos en una joyería. Cuando les pregunté directamente, Carmen me miró con ojos inocentes y dijo: «Era para el aniversario. Después de todo lo que hemos pasado, Miguel merecía un pequeño regalo». Esa noche, mientras revisaba mis estados de cuenta bajo la lámpara de mi escritorio, tomé la decisión que cambiaría todo. Bloquear la tarjeta. El gesto que para mí había sido simple y necesario se convirtió en el estopim de una guerra que no esperaba. La acusación de Carmen sobre negar comida a los nietos resonaba en mis oídos como una bofetada moral. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento mi generosidad se había convertido en una obligación que ellos daban por sentada? Esa noche, después de que se fueron dando portazos y lanzando amenazas veladas sobre
consecuencias, me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla y comencé a revisar sistemáticamente todos mis estados de cuenta de los últimos 3 años. Lo que descubrí me dejó helada. No solo habían gastado mucho más de lo que habían admitido, sino que había cifras sospechosas. Retiros en cajeros automáticos a altas horas de la madrugada, compras simultáneas en lugares diferentes de la ciudad, gastos que claramente habían intentado esconder. Una transacción particularmente llamó mi atención. El 23 de abril, mientras yo estaba en casa viendo televisión, habían hecho compras simultáneas en 2 centros comerciales diferentes. Era físicamente imposible que tanto Miguel como Carmen estuvieran usando la misma tarjeta al mismo tiempo, lo que significaba que habían hecho una copia sin mi conocimiento. Al día siguiente, Carmen apareció en mi puerta con lágrimas en los ojos. Su estrategia había cambiado radicalmente. Ya no era la mujer furiosa del día anterior, sino una víctima incomprendida. ¿Desconfías de nosotros?, me preguntó con voz quebrada. Te estás volviendo paranoica. Es normal que las personas mayores comiencen a tener problemas de memoria y a sospechar de su propia familia. Miguel la respaldó inmediatamente. Mamá, tal vez ya no puedes manejar tu dinero adecuadamente. Carmen y yo hemos notado que últimamente te olvidas de cosas importantes. Quizás necesitas ayuda para administrar tus finanzas. Sus palabras fueron como dagas. Estaban intentando minar mi cordura, haciéndome dudar de mi propia percepción de la realidad. Los días siguientes fueron un infierno de presión psicológica. Miguel dejó de contestar mis llamadas telefónicas. Carmen comenzó una campaña silenciosa pero efectiva entre los vecinos del barrio, insinuando que yo estaba perdiendo la razón y acusando injustamente a mi propia familia. Doña Rosa, que durante años había sido mi confidente, comenzó a mirarme con lástima mezclada con desconfianza. Las llamadas telefónicas de números desconocidos se volvieron constantes. Cuando contestaba, escuchaba la respiración de alguien al otro lado de la línea antes de que colgaran. Por las noches, a veces veía sombras moviéndose en mi jardín. No sabía si era real o si efectivamente me estaba volviendo paranoica como ellos decían. Una tarde, mientras regresaba del mercado cargando mis bolsas de la compra, me tropecé con mi vecina Esperanza. Era una mujer de mi edad, viuda como yo, pero con una energía y lucidez que siempre había admirado. Notó inmediatamente mi estado de angustia. María Elena, te veo muy preocupada últimamente, me dijo con genuina preocupación. ¿Está todo bien? Algo en su tono maternal me hizo quebrarme. Entre lágrimas, le conté toda la historia. La cuenta conjunta, los gastos excesivos, el bloqueo, las acusaciones, la campaña de desprestigio. Esperanza escuchó pacientemente cada detalle. Cuando terminé mi relato, su rostro se había endurecido con determinación. María Elena, esto no es apoyo familiar. Esto es abuso financiero. Necesitas defenderte y necesitas ayuda profesional para hacerlo. Me sugirió que contactara a su sobrino Ricardo, quien era abogado especializado en derecho familiar y había visto muchos casos similares. Los hijos adultos que abusan financieramente de sus padres mayores son más comunes de lo que imaginas, me explicó. Pero hay leyes que te protegen y formas de recuperar tu dinero y tu dignidad. Ricardo resultó ser un hombre serio y competente. Cuando le mostré mis estados de cuenta y le expliqué la situación, asintió gravemente. Señora María Elena, lo que está viviendo se llama abuso financiero familiar y es un delito. Pero vamos a solucionarlo paso a paso. Me explicó un plan de 4 pasos que debíamos ejecutar meticulosamente. Primero, proteger. Cambiar todas las contraseñas bancarias. Crear nuevas cuentas en bancos diferentes. Asegurar todos mis documentos importantes. Segundo, documentar. Recopilar todas las pruebas posibles de los gastos no autorizados, las transacciones sospechosas, las amenazas veladas. Tercero, denunciar. Presentar una querella formal por abuso financiero y fraude. Cuarto, blindar. Crear un testamento claro y establecer poderes legales específicos para evitar futuros abusos.
Durante las siguientes 2 semanas, trabajamos incansablemente en la recopilación de evidencias. Ricardo tenía contactos en los bancos que nos ayudaron a obtener reportes detallados de todas las transacciones. También contrató a un investigador privado que confirmó nuestras sospechas. Carmen había efectivamente clonado mi tarjeta y la había estado usando sin mi conocimiento durante meses. Las pruebas eran abrumadoras. Videos de seguridad de los comercios mostraban a Carmen usando mi tarjeta mientras yo estaba documentadamente en otro lugar. Habían falsificado mi firma en varios recibos. Los retiros nocturnos coincidían con horarios en los que yo estaba durmiendo, algo que todos mis vecinos podían confirmar, ya que soy una persona de rutinas muy estrictas. Pero Miguel y Carmen no se quedaron de brazos cruzados. Cuando se enteraron de que había contratado un abogado, escalaron su campaña de intimidación. Una noche, encontré una nota debajo de mi puerta que simplemente decía: «Si no confías en tu familia, pediremos la tutela legal de tus finanzas». La amenaza era clara. Querían que un juez los declarara mis tutores legales, lo que les daría control total sobre mis bienes. Las siguientes semanas fueron las más oscuras de mi vida. Miguel llegó a mi casa acompañado de Carmen y de un hombre que presentó como especialista en salud mental de adultos mayores. Querían que firmara unos documentos que, según ellos, simplificarían el manejo de mis finanzas. Cuando me negué, Miguel gritó: «Sin familia, tu dinero no vale nada. Vas a morir sola y amargada por tu egoísmo». La culpa y la chantaje emocional eran constantes. Carmen llevaba a los niños a mi puerta para que me pidieran: «Por favor, abuela, no seas mala con papá y mamá». Los pequeños, obviamente entrenados por sus padres, me decían cosas como: «Abuela, ¿por qué ya no nos quieres? Mamá dice que prefieres el dinero más que a nosotros». Hubo noches en las que dudé de mí misma. Tal vez estaba siendo demasiado dura. Tal vez realmente estaba perdiendo la razón como ellos decían. Tal vez el amor familiar debería estar por encima de cualquier consideración financiera. Pero cada vez que revisaba las evidencias que habíamos recopilado, la realidad me golpeaba de nuevo. No se trataba de amor familiar. Se trataba de explotación sistemática. El día de la audiencia judicial llegó como una tormenta que se había estado gestando durante meses. Miguel y Carmen habían contratado su propio abogado, un hombre joven que parecía muy seguro de poder demostrar que yo era una anciana senil que necesitaba tutela. Llevaron testimonios de vecinos que, según ellos, habían presenciado episodios de confusión mental de mi parte. Ricardo había preparado meticulosamente nuestra defensa. Llevamos los reportes médicos de mis últimos 3 años, todos confirmando que gozaba de perfecta salud mental. Mi médico de cabecera, el doctor Herrera, testificó que durante nuestras consultas regulares yo siempre había demostrado lucidez y claridad mental excepcionales. Pero las pruebas más contundentes fueron las financieras. Los videos de seguridad de los comercios fueron proyectados en la sala del tribunal. Se veía claramente a Carmen usando mi tarjeta mientras yo aparecía en otro video, tomado simultáneamente por una cámara de seguridad del banco, donde yo estaba haciendo un depósito en persona. Era físicamente imposible que hubiera autorizado esa transacción. Los análisis de las firmas falsificadas fueron presentados por un perito calígrafo. Las diferencias eran evidentes incluso para un ojo no entrenado. Habían intentado imitar mi letra, pero los trazos, la presión y los ángulos eran completamente diferentes a mi escritura natural. El momento más impactante fue cuando Ricardo presentó las grabaciones de las amenazas telefónicas. Habíamos instalado discretamente un sistema de grabación en mi teléfono y habíamos capturado varias conversaciones en las que Miguel y Carmen me amenazaban con consecuencias graves si no les devolvía el acceso a mi cuenta. El abogado de Miguel intentó argumentar que todo había sido un malentendido familiar, que las transacciones tenían mi autorización verbal, que las grabaciones estaban fuera de contexto. Pero cuando el juez le pidió que explicara las compras simultáneas en lugares diferentes, no pudo ofrecer una respuesta coherente. La sentencia fue clara y contundente. El juez no solo negó la petición de tutela, sino que reconoció oficialmente que había sido víctima de abuso financiero familiar.
Miguel y Carmen fueron obligados a devolver todos los fondos que habían tomado sin autorización, más los intereses correspondientes y una multa por fraude. Pero la victoria legal tuvo un precio emocional devastador. Cuando salimos del tribunal, Miguel se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Por un momento pensé que iba a disculparse, que iba a reconocer sus errores y que podríamos reconstruir nuestra relación familiar. En cambio, me miró con una frialdad que me heló la sangre y me dijo: «Espero que tu dinero te haga feliz, porque has perdido a tu familia para siempre». Carmen no dijo nada, pero su mirada de odio hablaba por sí sola. Cargó a sus hijos y se alejaron sin voltear atrás. Esa fue la última vez que vi a mis nietos. Los meses siguientes fueron de una soledad profunda, pero también de una extraña paz. Había recuperado el control total de mis finanzas. Había recibido el reembolso de todo lo que habían gastado indebidamente, pero había perdido al hijo que pensé que tenía. Gané mi dinero y mi dignidad. Me repetía a mí misma durante las noches en vela. Pero perdí al hijo que creí conocer. Lentamente, comencé a reconstruir mi vida. Volví a mi rutina de cuidar el jardín, pero ahora los geranios parecían florecer con más intensidad. Tal vez era porque ya no tenía la constante ansiedad de revisar mi cuenta bancaria, temiendo encontrar gastos inexplicables. Tal vez era porque finalmente podía dormir tranquila sin esperar llamadas telefónicas amenazantes. Ricardo se convirtió en más que mi abogado. Se volvió un amigo genuino. Esperanza y yo fortalecimos nuestra amistad, y ella me presentó a un grupo de mujeres mayores que se reunían los miércoles para tejer y compartir historias. Descubrí que mi experiencia no era única. Varias de ellas habían vivido situaciones similares con hijos adultos que las habían explotado financieramente. Doña Rosa, mi vecina que inicialmente había sido influenciada por la campaña de desprestigio de Carmen, se acercó una tarde para pedirme disculpas. «María Elena, me di cuenta de que me dejé llevar por chismes. Veo que estás más tranquila y feliz que antes. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién tenía la razón». Una tarde, mientras podaba mis rosas, reflexioné sobre toda esta experiencia. No había sido sobre el pan, como Carmen había gritado aquel primer día. Había sido sobre respeto, sobre límites, sobre reconocer que el amor verdadero no justifica el abuso. Había aprendido que establecer límites no es crueldad, es amor propio. Y paradójicamente, también es una forma de amor hacia aquellos que han perdido el rumbo. 6 meses después del juicio, recibí una carta de Miguel. Mi corazón se aceleró cuando vi su letra en el sobre. Por un momento, la esperanza de una reconciliación iluminó mi pecho. Pero cuando abrí la carta, encontré solo una hoja con una línea. «Cuando necesites cuidados médicos, no cuentes con nosotros». La crueldad de esas palabras me dolió profundamente, pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta. El hijo que había criado con tanto amor se había convertido en alguien que no reconocía, alguien capaz de usar mi vulnerabilidad futura como arma de venganza. Ricardo me ayudó a establecer un fondo de cuidados médicos y a contactar agencias especializadas en cuidado de adultos mayores. No dependeré de nadie que pueda usar mi necesidad como forma de control. Me prometí a mí misma. El primer aniversario de la audiencia judicial, Esperanza organizó una pequeña celebración en su casa. «Es el aniversario de tu independencia», me dijo con una sonrisa. Habíamos invitado a algunas mujeres del grupo de tejido, y cada una compartió su propia historia de superación familiar. Dolores, una mujer de 70 años, había enfrentado a una hija que la había obligado a vender su casa para financiar el negocio fallido de su yerno. Patricia había luchado contra un hijo adicto que había vaciado sus cuentas de ahorro para comprar drogas. Todas habíamos pasado por el mismo proceso. El despertar doloroso, la decisión difícil de poner límites, la pérdida de relaciones familiares y, finalmente, la recuperación de nuestra dignidad y paz mental. ¿Alguna vez se preguntan si hicieron lo correcto? Les pregunté esa tarde. La respuesta fue unánime. Todas habíamos tenido dudas. Todas habíamos llorado por las relaciones perdidas,
pero ninguna se arrepentía de haber recuperado su autonomía. Los hijos verdaderamente amorosos nunca pondrían a sus padres en la posición de tener que elegir entre el amor familiar y el respeto personal, reflexionó Patricia. Cuando alguien te obliga a hacer esa elección, ya te está dando la respuesta sobre qué tipo de persona es realmente. 2 años después de todo este proceso, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Había establecido una rutina que me daba satisfacción. Las mañanas las dedicaba al jardín, las tardes a leer y a mis clases de pintura en acuarela, y las noches a cocinar comidas elaboradas solo para mí, sin tener que justificar mis gastos ante nadie. Había también comenzado a hacer trabajo voluntario en un centro de apoyo para adultos mayores que enfrentaban abuso familiar. Mi experiencia, tan dolorosa en su momento, se había convertido en una herramienta para ayudar a otros que estaban viviendo situaciones similares. Ricardo me había conectado con la organización, y ahora yo era la persona que escuchaba a otras víctimas de abuso financiero familiar, les ofrecía apoyo emocional y las guiaba hacia los recursos legales apropiados. Una de mis alumnas más recientes fue Amparo, una mujer de 68 años cuyo hijo había falsificado su firma para obtener un préstamo usando su casa como garantía. Cuando me contó su historia, vi en sus ojos el mismo terror y confusión que yo había sentido años atrás. «No sé qué hacer», me había dicho llorando. «Es mi único hijo. ¿Cómo puedo denunciarlo? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pasará con mis nietos?» Eran exactamente las mismas preguntas que yo me había hecho. «Amparo», le respondí tomando sus manos entre las mías. «La pregunta no es ¿qué dirá la gente? ¿O qué pasará con los nietos? La pregunta es ¿cuánto de ti misma estás dispuesta a sacrificar por mantener una relación que ya está envenenada por el abuso?» Le expliqué que los verdaderos hijos amorosos no ponen a sus padres en esas situaciones imposibles. Le conté mi propia historia, sin omitir los detalles dolorosos. Las noches de insomnio, las dudas constantes, la soledad después de la ruptura familiar, pero también la paz mental recuperada, la dignidad restaurada, la capacidad de dormir tranquila sin temer la próxima manipulación. Amparo decidió luchar por sus derechos. Su caso fue más complicado que el mío porque el préstamo ya había sido procesado, pero Ricardo logró demostrar el fraude y ella recuperó su casa. Su hijo, enfrentado con las consecuencias legales de sus acciones, finalmente se disculpó genuinamente y comenzó un proceso de rehabilitación para su adicción al juego, que había sido la verdadera causa de sus problemas financieros. No todos los casos terminan con reconciliación, pero ver a Amparo recuperar no solo su patrimonio, sino también una relación honesta con su hijo, me llenó de esperanza. Tal vez, pensé, algún día Miguel maduraría lo suficiente para reconocer sus errores. Tal vez algún día podríamos reconstruir una relación basada en respeto mutuo en lugar de explotación. Mientras tanto, había aprendido a vivir plenamente sin esa esperanza. Mi felicidad ya no dependía de la aprobación familiar o de mantener relaciones a cualquier costo. Había descubierto que la soledad elegida conscientemente es infinitamente preferible a la compañía tóxica, tolerada por miedo al abandono. En las tardes, cuando riego mis geranios en el mismo patio donde comenzó toda esta historia, a veces pienso en ese día cuando Miguel llegó gritando sobre la cuenta bloqueada. Si pudiera regresar en el tiempo, ¿haría las cosas diferente? La respuesta es no. Cada paso doloroso de este proceso había sido necesario para recuperar mi autonomía y mi dignidad. Los geranios florecían más hermosos que nunca. Tal vez es cierto lo que dice Esperanza. Las plantas, como las personas, crecen más fuertes cuando tienen raíces profundas y límites claros sobre dónde pueden crecer y dónde no. Mi jardín se había convertido en una metáfora perfecta de mi vida. Cuidadosamente cultivado, protegido de plagas que podrían destruirlo, y floreciente bajo mi cuidado exclusivo una tarde de domingo, mientras preparaba mi cena favorita. Pollo en mole poblano, algo que no había cocinado en años porque Carmen siempre decía que era demasiado complicado y caro.
Reflexioné sobre los pequeños placeres que había recuperado. Podía comprar ingredientes de calidad sin justificar el gasto. Podía decorar mi casa según mis propios gustos, sin escuchar quejas sobre derrochar dinero en tonterías. Podía planear pequeños viajes sin tener que explicar por qué no estaba invitando a toda la familia. Esa noche, mientras saboreaba mi cena casera y escuchaba mi música favorita, me di cuenta de que había ganado algo más valioso que el dinero recuperado. Había ganado la capacidad de ser yo misma, sin pedir disculpas, de tomar decisiones sin temer represalias emocionales, de decir no, sin sentirme culpable. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Por un segundo, mi corazón se aceleró preguntándose si sería Miguel, pero era Ricardo, llamando para contarme que habían aceptado mi propuesta de dar una charla en la universidad sobre abuso financiero familiar. Mi experiencia personal se había convertido en una herramienta educativa que podría ayudar a prevenir que otras familias pasaran por lo mismo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto público?, me preguntó Ricardo. Algunas personas podrían juzgarte duramente por haber demandado a tu propio hijo. Ricardo, le respondí con una sonrisa en la voz. Ya no me importa lo que piensen las personas que no han vivido en mis zapatos. Mi historia puede ayudar a alguien más. Y eso es más importante que proteger una reputación basada en mentiras. Al colgar el teléfono, sentí una satisfacción profunda. Mi dolor se había transformado en propósito. Mi experiencia traumática se había convertido en una herramienta de sanación para otros. Había encontrado una forma de darle sentido a todo lo que había vivido. 3 años después del juicio, un día cualquiera mientras regaba mis plantas, vi una figura familiar caminando lentamente hacia mi casa. Era Miguel, pero se veía diferente, más delgado, con canas prematuras, y algo en su postura que sugería humildad en lugar de la arrogancia que recordaba. Se detuvo en la reja del jardín sin entrar. Nos miramos en silencio durante varios minutos. Finalmente él habló. Mamá, Carmen me dejó. Se llevó a los niños. Perdí mi trabajo por problemas con el alcohol. He estado yendo a terapia. No me moví de donde estaba, pero tampoco le pedí que se fuera. ¿Y qué necesitas de mí, Miguel?, le pregunté con voz neutral. Nada, respondió. Y esa respuesta me sorprendió. No vengo a pedirte dinero, ni ayuda, ni perdón. Vengo a decirte que tenías razón. En terapia me han ayudado a ver que lo que te hicimos fue abuso. Que Carmen me manipuló para que creyera que teníamos derecho a tu dinero. Pero la verdad es que yo dejé que me manipulara porque era más fácil que enfrentar mis propios problemas. Se quedó callado un momento, mirando hacia los geranios. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que ahora entiendo que no era sobre el dinero. Era sobre respeto. Y yo no te respeté. Por primera vez en 3 años, vi a mi hijo real en lugar del extraño manipulador en que se había convertido. Pero también sabía que una disculpa, por sincera que fuera, no borraba años de abuso y traición. Agradezco tus palabras, Miguel, le respondí cuidadosamente. Pero las palabras solas no reconstruyen la confianza. Si realmente has cambiado, tendrás que demostrarlo con acciones consistentes durante mucho tiempo. Asintió tristemente. Lo sé. Solo quería que supieras que estoy trabajando en cambiar. Y que respeto tu decisión de protegerte de mí. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo y añadió. Tus geranios se ven hermosos, mamá. Siempre fuiste buena con las plantas. Lo vi alejarse lentamente por la calle. Parte de mí quería correr tras él, abrazarlo, decirle que todo estaba perdonado. Pero una parte más sabia sabía que la verdadera compasión a veces requiere mantener límites firmes hasta que la otra persona demuestre un cambio genuino y sostenido. Esa noche llamé a Esperanza para contarle sobre la visita de Miguel. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Extrañamente en paz, le respondí. Por primera vez en años, siento que tal vez realmente era mi hijo quien vino hoy, no el extraño que me había estado manipulando. ¿Y qué vas a hacer? Nada por ahora. Si su cambio es real, se sostendrá en el tiempo sin que yo haga nada. Si no es real, también se revelará sin que yo tenga que probar nada. Mi papel ya no es rescatarlo o facilitarle las cosas.
Mi papel es cuidarme a mí misma y estar disponible para una relación genuina, si algún día él se convierte en alguien capaz de ofrecerla. 6 meses después, Miguel comenzó a enviarme cartas, no pidiendo dinero ni manipulando emocionalmente, sino simplemente contándome sobre su proceso de recuperación, sus logros pequeños pero significativos, sus luchas con la adicción al alcohol que no sabía que tenía. Las cartas eran honestas de una forma que no había visto en él desde que era adolescente. No respondí las primeras cartas, pero las leí todas. Lentamente comencé a enviar respuestas breves, actualizaciones sobre mi vida, fotos de mi jardín. No era una reconciliación completa, pero era el comienzo de algo auténtico por primera vez en años. Un año después, me invitó a almorzar en un restaurante público. Accedí, pero dejé claro que sería un encuentro de 1 hora y que si comenzaba cualquier tipo de manipulación o petición de dinero, me iría inmediatamente. El almuerzo fue sorprendentemente agradable. Miguel había cambiado genuinamente. Hablamos sobre libros, sobre el clima, sobre mis clases de pintura. No mencionó dinero ni hizo referencias indirectas a su situación financiera. Al final del almuerzo, me entregó un sobre. Mi primera reacción fue de desconfianza, pero cuando lo abrí encontré fotos de mis nietos y una nota que decía: «Pensé que te gustaría saber cómo están creciendo. No te pido nada, solo quería compartir esto contigo». Lloré esa noche, pero eran lágrimas de una tristeza sanadora en lugar de la amargura tóxica que había cargado durante años. Tal vez, pensé mientras contemplaba las fotos de mis nietos, el verdadero final de esta historia no sería la reconciliación perfecta que una parte de mí seguía anhelando, sino algo más valioso. Una relación basada en honestidad mutua y respeto genuino. Los meses siguientes continuaron con estos encuentros mensuales. Miguel nunca pidió dinero, nunca intentó manipularme emocionalmente, nunca cuestionó los límites que yo había establecido. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir una relación que se parecía más a lo que debería existir entre una madre y un hijo adulto. Carmen nunca regresó. A través de Miguel supe que se había mudado a otra ciudad con los niños y había comenzado una nueva relación. Parte de mí se sintió triste por los nietos que había perdido, pero también reconocí que Carmen había sido la fuerza manipuladora principal en toda esta situación. Sin su influencia tóxica, Miguel había podido comenzar su verdadero proceso de sanación. En mi trabajo voluntario en el centro de apoyo, mi historia se había convertido en un caso de estudio, no por el final relativamente esperanzador con Miguel, sino por la lección más importante que enseñaba: que el amor verdadero a veces requiere poner límites duros y que recuperar la dignidad personal es más importante que mantener relaciones familiares disfuncionales. Una de las frases que más repetía en mis charlas era: no era sobre el pan, era sobre respeto. Había descubierto que esta simple declaración resonaba profundamente con personas que habían vivido experiencias similares. El pan representaba todas las excusas que los abusadores usan para justificar su comportamiento. Es por los niños, es una emergencia, somos familia. El respeto representaba el reconocimiento de que cada persona, sin importar su edad, tiene derecho a la autonomía sobre sus propias decisiones y recursos. 5 años después del juicio original, recibí una invitación inesperada. La universidad donde había dado mis charlas me invitaba a participar en un panel sobre resiliencia en la tercera edad. Estaría compartiendo el escenario con una psicóloga, un trabajador social y un juez especializado en casos de abuso familiar. El día del panel, mientras me preparaba mentalmente para hablar frente a una audiencia de 300 personas, reflexioné sobre el increíble viaje que había vivido desde aquel día cuando Miguel llegó gritando a mi jardín. Había pasado de ser una víctima silenciosa a convertirme en una voz educativa para otros que enfrentaban situaciones similares. Durante mi presentación, conté mi historia completa, los años de abuso financiero gradual,
el momento de despertar cuando bloqueé la cuenta, la campaña de intimidación psicológica, el proceso legal, la dolorosa pérdida de relaciones familiares y, finalmente, el lento proceso de reconstrucción personal y, eventualmente, de una nueva relación con Miguel, basada en términos completamente diferentes. Pero el momento más impactante de mi presentación fue cuando compartí las estadísticas que había aprendido durante mis años de trabajo voluntario. El abuso financiero familiar afecta a 1 de cada 10 personas mayores, expliqué a la audiencia. Pero solo el 5% de los casos son reportados, porque las víctimas sienten vergüenza de admitir que sus propios hijos los están explotando. Después de la presentación, decenas de personas se acercaron para hablar conmigo. Algunas eran profesionales que trabajaban con adultos mayores y querían más información sobre cómo identificar casos de abuso. Otras eran familiares de víctimas que no sabían cómo ayudar a sus seres queridos. Pero las conversaciones más emotivas fueron con personas que estaban viviendo situaciones similares a la mía. Una mujer de unos 50 años se me acercó con lágrimas en los ojos. «Mi madre está pasando exactamente por lo que usted describe», me dijo. «Pero ella se niega a admitir que mi hermano la está explotando. Dice que es normal que los hijos usen el dinero de sus padres cuando lo necesitan». Le expliqué que la negación es una parte común del proceso. Su madre probablemente sabe en algún nivel que está siendo abusada, pero admitirlo significa enfrentar una realidad muy dolorosa, que el hijo que ama la está traicionando. Es más fácil racionalizar el abuso que aceptar esa verdad. Le di algunos consejos prácticos. No confrontar directamente a la madre con acusaciones contra el hermano, sino hacer preguntas abiertas que la llevaran a sus propias conclusiones. ¿Cómo te sientes cuando no puedes comprar lo que necesitas porque no tienes dinero disponible? ¿Recuerdas haber autorizado todos estos gastos? ¿Te parece justo que tengas que pedirle permiso a alguien más para usar tu propio dinero? Otra mujer mayor, de unos 70 años, me confió que había estado considerando darle acceso a su cuenta bancaria a su hija, porque es lo que hacen las familias normales. Le expliqué que las familias verdaderamente sanas respetan la autonomía financiera de sus miembros mayores y encuentran formas de ayudar que no comprometen la independencia de la persona. Si su hija realmente quiere ayudarla, le dije, puede ofrecerle acompañarlas a hacer compras, ayudarle a organizar sus facturas o estar disponible para emergencias genuinas, pero el acceso directo a sus cuentas debería ser solo para situaciones donde usted física o mentalmente no pueda manejar sus propias finanzas, y aún así debería ser supervisado por un tercero neutral. Al final de ese día, mientras regresaba a casa en el autobús, me sentí profundamente satisfecha. Mi historia personal de dolor se había transformado en una herramienta de prevención y sanación para otros. Había encontrado una forma de darle propósito y significado a lo que en su momento había sido simplemente una experiencia traumática. Esa noche Miguel me llamó. Era nuestro ritual semanal desde hacía 2 años. Una conversación telefónica de media hora los domingos por la noche. Vi un artículo en el periódico sobre tu presentación en la universidad. Me dijo, «Estoy orgulloso de ti, mamá». Sus palabras me conmovieron profundamente, no solo porque expresaban orgullo genuino, sino porque reconocían implícitamente el daño que me había causado y valoraban la forma en que había transformado ese dolor en algo constructivo. «Miguel», le respondí, «una de las cosas más valiosas que he aprendido en este proceso es que el perdón real no significa olvidar lo que pasó o pretender que no importó. Significa reconocer el daño, aprender de él y elegir construir algo mejor en lugar de quedarse atrapado en el resentimiento». «Lo sé», me respondió, «y por eso no te he pedido que olvides o que finjas que lo que hice estuvo bien. Solo te he pedido la oportunidad de demostrar que he cambiado, y eso toma tiempo». Era cierto. Miguel nunca había minimizado sus acciones o intentado justificarlas. Nunca había usado el clásico, «pero lo hice porque te amo», o «estaba desesperado». Había aceptado completamente la responsabilidad por sus decisiones.
y había trabajado consistentemente para cambiar los patrones de pensamiento que lo habían llevado a esas decisiones. 6 años después del comienzo de esta historia, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca habría imaginado posible durante los momentos más oscuros del conflicto familiar. Tenía una relación reconstituida con Miguel, que, aunque diferente a la relación madre-hijo que habíamos tenido antes, era más honesta y madura. Tenía un propósito significativo en mi trabajo de prevención del abuso familiar. Tenía amistades profundas con personas que valoraban mi compañía por quien era, no por lo que podía hacer por ellas. Pero quizás lo más importante era que había recuperado completamente mi autonomía personal. Podía tomar decisiones sobre mi dinero, mi tiempo, mis relaciones y mi futuro sin tener que justificarme ante nadie o temer represalias emocionales. Era libre de ser generosa cuando elegía serlo, pero también libre de decir no cuando era apropiado hacerlo. Una mañana, mientras regaba mis geranios, reflexioné sobre la pregunta que más me habían hecho durante mis presentaciones públicas. ¿Alguna vez se arrepiente de haber peleado por sus derechos? La respuesta siempre había sido un no rotundo, pero esa mañana particular entendí más profundamente por qué. El arrepentimiento habría significado que prefería la falsa paz de una relación abusiva a la verdadera paz de una vida auténtica. Habría significado que valoraba más la aprobación familiar que mi propia dignidad. Habría significado enseñarles a mis nietos, a través del ejemplo, que está bien permitir que otros nos exploten con tal de mantener relaciones superficialmente armónicas. Pero al elegir pelear por mis derechos, había enseñado una lección diferente: que el amor propio no es egoísmo, que establecer límites no es crueldad, y que a veces la decisión más amorosa que podemos tomar es negarnos a permitir que otros continúen comportándose de maneras destructivas. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos matutinos. Era Ricardo con noticias emocionantes. Una editorial había contactado el centro de apoyo, preguntando si estaría interesada en escribir un libro sobre mi experiencia. Creen que tu historia podría ayudar a miles de personas que están enfrentando situaciones similares, me explicó. La idea de escribir un libro me intimidaba, pero también me emocionaba. Sería una oportunidad de llegar a personas que tal vez nunca asistirían a una de mis charlas, personas que podrían estar sufriendo en silencio, sin saber que había ayuda disponible, o que no estaban solas en sus experiencias. ¿Qué piensas?, me preguntó Ricardo. Es una gran oportunidad, pero también significaría hacer tu historia aún más pública. Ricardo, le respondí sin dudar, si mi historia puede evitar que aunque sea una persona pase por lo que yo pasé, entonces vale la pena cualquier pérdida de privacidad. Esa tarde comencé a escribir las primeras páginas de lo que se convertiría en mi libro. Empecé exactamente donde había comenzado todo. Estaba regando mis geranios en el pequeño patio trasero de mi casa cuando escuché el portón abrirse de golpe. Mientras escribía, me di cuenta de que estaba creando algo más que un relato personal. Estaba documentando un patrón de abuso que afectaba a millones de familias, pero también estaba mostrando un camino hacia la recuperación y la sanación. Estaba probando que es posible reconstruir la vida después de una traición familiar devastadora y que a veces las relaciones que emergen del otro lado del conflicto pueden ser más auténticas y valiosas que las que existían antes. El libro se publicó un año después, y su recepción superó todas mis expectativas. No solo se convirtió en una herramienta educativa para profesionales que trabajaban con adultos mayores, sino que también se convirtió en una fuente de esperanza para víctimas de abuso familiar que se sentían perdidas y sin opciones. Recibí cientos de cartas de lectores compartiendo sus propias historias. Algunas eran de personas que acababan de reconocer que estaban siendo abusadas y necesitaban orientación sobre qué hacer. Otras eran de personas que ya habían pasado por procesos legales similares al mío y querían compartir sus experiencias. Pero las cartas que más me conmovieron fueron de hijos adultos que reconocieron comportamientos abusivos en sí mismos
y querían cambiar. Una carta en particular me impactó profundamente. Era de una mujer de 40 años que escribió: Después de leer su libro me di cuenta de que he estado haciendo exactamente lo que Miguel y Carmen le hicieron a usted. He estado justificando el uso del dinero de mi madre diciendo que somos familia y que ella puede permitírselo. Su libro me ayudó a ver que estaba abusando de la generosidad de mi madre y usando su amor como arma contra ella. Ayer fui a disculparme con ella y a devolverle el control total de sus finanzas. Estas respuestas me confirmaron que había tomado la decisión correcta al hacer mi historia tan pública. El dolor privado que había vivido se había transformado en sanación pública para otros. 7 años después de aquel primer día cuando Miguel llegó gritando sobre la cuenta bloqueada, me encontré preparándome para mi charla más importante. Hasta la fecha, había sido invitada a hablar en el Congreso Nacional sobre la necesidad de leyes más estrictas para proteger a los adultos mayores del abuso financiero familiar. Mientras revisaba mis notas la noche anterior a la presentación, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Había comenzado como una víctima silenciosa que temía confrontar a su propia familia. Me había convertido en una sobreviviente que había luchado por sus derechos y finalmente me había transformado en una defensora que usaba su experiencia para proteger a otros. La presentación en el Congreso fue un éxito. Los legisladores aprobaron por unanimidad una serie de medidas que facilitarían la denuncia del abuso financiero familiar, aumentarían las penalidades para los perpetradores y proporcionarían más recursos para las víctimas. Cuando salí del edificio del Congreso esa tarde, sentí que había completado un círculo que había comenzado en mi pequeño jardín años atrás. Miguel me esperaba fuera del edificio. Había viajado desde su ciudad para estar presente durante mi presentación. «Mamá», me dijo con orgullo genuino en su voz, «has convertido algo terrible en algo hermoso. Has tomado el peor momento de nuestras vidas y lo has transformado en esperanza para miles de personas». Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda, que no tenía nada que ver con el reconocimiento público o el éxito del libro. Tenía que ver con el reconocimiento de que había elegido el crecimiento en lugar del resentimiento, la acción constructiva en lugar de la amargura destructiva. Esa noche, durante la cena en un restaurante tranquilo, Miguel y yo hablamos sobre el futuro. Su proceso de recuperación había sido exitoso. Tenía un trabajo estable, había mantenido su sobriedad durante 3 años y había comenzado una nueva relación con una mujer que lo apoyaba en su crecimiento personal sin facilitarle comportamientos destructivos. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de tu historia?», me preguntó mientras terminábamos nuestro postre. «No es solo que hayas luchado por tus derechos o que hayas ganado el caso legal. Es que nunca permitiste que lo que yo hice te convirtiera en una persona amargada o cerrada al amor». Tenía razón. A pesar de todo el dolor, la traición y la pérdida, no había permitido que esas experiencias me endurecieran el corazón completamente. Había mantenido mi capacidad de formar nuevas amistades, de confiar en personas que demostraban ser dignas de confianza y, eventualmente, de reconstruir una relación con el mismo hijo que me había causado tanto daño. «Miguel», le respondí, «una de las lecciones más importantes que aprendí es que permitir que el abuso de una persona me vuelva incapaz de amar sería darle a esa persona un poder permanente sobre mi vida. Elegí sanar en lugar de endurecerme. Pero eso no significó convertirme en una víctima fácil otra vez. Significó aprender a amar con límites claros. Al regresar a casa esa noche, caminé por mi jardín bajo la luz de la luna. Los geranios que habían sido testigos del comienzo de esta historia seguían floreciendo, más hermosos que nunca. Habían sobrevivido sequías, tormentas y el descuido ocasional, pero seguían creciendo porque tenían raíces fuertes y cuidado consistente. Me di cuenta de que yo era como esos geranios. Había sobrevivido la tormenta del abuso familiar, había echado raíces más profundas en mi propia fuerza interior y había florecido de maneras que nunca habría imaginado posibles antes de la crisis. La historia que había comenzado con gritos de «¡Ni pan tenemos!»,
se había convertido en una demostración de que nunca se trata realmente del pan. Se trata del respeto, la dignidad, la autonomía y el derecho fundamental de cada persona a vivir libre de explotación, sin importar quién sea el perpetrador. Mientras entraba a mi casa esa noche, pasé por el espejo del pasillo y vi reflejada a una mujer que había encontrado su voz, había luchado por sus derechos, había transformado su dolor en propósito y había reconstruido su vida según sus propios términos. Era una mujer que había aprendido que el amor verdadero nunca requiere el sacrificio de la dignidad personal y que establecer límites no es crueldad, sino sabiduría. Mi historia había terminado donde había comenzado, en mi hogar, en mi jardín, en mi vida vivida según mis propias decisiones. Pero ahora era una vida enriquecida por la sabiduría ganada a través del sufrimiento superado, fortalecida por batallas peleadas y ganadas, y llena de propósito derivado de convertir la experiencia personal en servicio a otros. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario la reflexión final que se convertiría en las últimas líneas de mi libro. Alguna vez tuve que poner límites a mi familia, y esa decisión me salvó la vida. No solo me devolvió mi dinero y mi dignidad, sino que me enseñó que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Si estás viviendo una situación similar, recuerda, no se trata del pan, se trata del respeto, y tú mereces ambos. Pero la vida, como siempre, tenía más lecciones que enseñarme. 2 años después de la publicación de mi libro, cuando ya creía que mi historia había llegado a su conclusión natural, recibí una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de mi existencia. Era Carmen. Su voz sonaba diferente, quebrada y humilde de una manera que jamás había escuchado antes. «María Elena», me dijo, usando mi nombre completo con una formalidad que revelaba nerviosismo. «Sé que no tengo derecho a llamarte después de todo lo que pasó, pero necesito hablar contigo. Es sobre los niños». Mi corazón se aceleró inmediatamente. Mis nietos, ahora de 14 y 12 años, habían sido una ausencia constante en mi vida durante todos estos años. Había visto solo las fotos ocasionales que Miguel compartía conmigo, pero no había tenido contacto directo con ellos desde el día del juicio. «¿Qué pasa con los niños?», pregunté, tratando de mantener mi voz controlada a pesar de la ansiedad que sentía. Carmen tomó un respiro profundo antes de continuar. «Están haciendo preguntas. Preguntas sobre ti, sobre por qué no están en sus vidas, sobre lo que realmente pasó entre nosotros. Leyeron tu libro, María Elena. Consiguieron una copia de la biblioteca y lo leyeron». El impacto de esta revelación me dejó sin palabras por varios segundos. Nunca había considerado que mis nietos, al crecer, buscarían activamente información sobre los eventos que habían dividido a nuestra familia. Había asumido que Carmen les habría contado su propia versión de la historia, una donde yo era la villana que había abandonado a la familia por dinero. «¿Y qué te dijeron?», logré preguntar finalmente. «Sofía la mayor me confrontó directamente», respondió Carmen con voz temblorosa. «Me dijo que había leído sobre el abuso financiero en Internet después de leer tu libro, y me preguntó si era cierto que habíamos usado tu dinero sin permiso». Cuando traté de explicarle que era más complicado que eso, que éramos familia, y las familias se ayudan mutuamente, ella me miró con una madurez que me asustó y me dijo: «Mamá, eso es exactamente lo que dicen todos los abusadores, que es complicado, que es diferente, que las reglas normales no aplican». La sabiduría de mi nieta de 14 años me llenó simultáneamente de orgullo y tristeza. Orgullo porque demostraba que había crecido con la capacidad de pensar críticamente y reconocer patrones de comportamiento tóxicos. Tristeza porque había tenido que enfrentar esta verdad sobre sus propios padres a una edad tan joven. «Roberto, el menor, es más directo», continuó Carmen. «Simplemente me preguntó, ¿por qué le robamos dinero a la abuela? Cuando le dije que no habíamos robado nada, que todo había sido un malentendido, me respondió: «Pero si no era robo, ¿por qué el juez dijo que tenían que devolver el dinero?». Carmen hizo una pausa larga antes de continuar. «María Elena,
Me han puesto en una posición donde tengo que elegir entre seguir mintiendo a mis hijos o admitir la verdad sobre lo que hicimos. Y por primera vez en mi vida, no puedo justificar seguir mintiendo. Esta admisión me sorprendió profundamente. Durante todos los años del conflicto, Carmen había sido la más resistente a reconocer cualquier responsabilidad. Siempre había tenido una explicación, una justificación, una forma de presentarse como víctima de las circunstancias. «¿Qué es lo que quieres de mí, Carmen?», le pregunté directamente. «Quiero pedirte perdón», dijo. Y por primera vez en nuestra conversación, su voz se quebró completamente. No un perdón superficial para sentirme mejor conmigo misma, sino un reconocimiento real de que te hicimos daño terrible e injustificado. Quiero que sepas que durante estos años he estado en terapia, tratando de entender cómo me convertí en una persona capaz de hacer lo que te hice. Me explicó que después de leer mi libro, había comenzado a ver su propio comportamiento desde una perspectiva completamente diferente. Cuando leí tu descripción de cómo te manipulamos psicológicamente, cómo te hicimos dudar de tu propia cordura, cómo usamos a los niños como armas emocionales, me di cuenta de que había sido una abusadora, no una víctima de las circunstancias, no una madre desesperada haciendo lo que podía por su familia, sino una abusadora calculadora. La conversación continuó durante más de una hora. Carmen me contó sobre su proceso de terapia, sobre cómo había tenido que enfrentar patrones de manipulación que se remontaban a su propia infancia, sobre las maneras en que había racionalizado comportamientos claramente abusivos, diciéndose a sí misma que estaba protegiendo a su familia. Pero lo más importante fue lo que me dijo sobre los niños. Sofía me dijo que quiere conocerte, que quiere escuchar tu versión de la historia directamente de ti, no filtrada a través de mí o de Miguel. Roberto dice que quiere disculparse contigo por las cosas que le hicimos decir cuando era pequeño. Esta perspectiva de reconectar con mis nietos me llenó de emociones contradictorias. Por un lado, había esperado este momento durante años, soñando con la posibilidad de tener una relación con ellos. Por otro lado, me aterrorizaba la idea de abrir mi corazón nuevamente, solo para enfrentar otra traición o manipulación. «Carmen», le dije finalmente, «agradezco tu llamada y tus disculpas, pero necesito tiempo para procesar todo esto. Han pasado muchos años, y he construido una vida que funciona sin esperar reuniones familiares. No puedo simplemente abrir mi puerta y pretender que todo está bien porque finalmente admites lo que hiciste». «Lo entiendo completamente», respondió. «No te estoy pidiendo que confíes en mí inmediatamente. Solo te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de conocer a tus nietos como las personas en las que se han convertido, no como los niños pequeños que fueron manipulados para lastimarte». Después de colgar el teléfono, pasé varios días reflexionando sobre esta nueva complicación en mi historia, aparentemente concluida. Llamé a Esperanza, a Ricardo y a mi terapeuta para discutir la situación desde todos los ángulos posibles. Esperanza, con su sabiduría práctica usual, me dijo: «María Elena, tus nietos no son responsables por las decisiones de sus padres. Si realmente están buscando una relación contigo, merecen la oportunidad de formar su propia opinión sobre ti, basada en quién eres ahora, no en lo que sus padres les dijeron cuando eran pequeños». Ricardo fue más cauteloso. «Es posible que esto sea genuino», me advirtió. «Pero también es posible que sea otra forma de manipulación. Carmen podría estar usando a los niños nuevamente, esta vez para intentar rehabilitar su propia imagen o conseguir algo que necesita». Mi terapeuta sugirió un enfoque gradual y cuidadosamente estructurado. «Si decides proceder», me aconsejó, «hazlo paso a paso. Tal vez comienza con cartas o correos electrónicos. Luego, si eso va bien, una reunión breve en un lugar público con testigos. No hay necesidad de precipitarse hacia una reunión familiar completa». Después de 2 semanas de deliberación, decidí escribir una carta a mis nietos. No a Carmen o Miguel, sino directamente a Sofía y Roberto.
En la carta les expliqué que había escuchado que querían conocerme, que yo también había pensado en ellos durante todos estos años, pero que necesitábamos proceder lentamente para proteger los sentimientos de todos los involucrados. La respuesta llegó 3 días después. Eran 2 cartas separadas, una de cada uno de mis nietos, escritas con la honestidad directa que solo pueden manejar los adolescentes. Sofía escribió: Abuela María Elena, siento mucho las cosas terribles que papá y mamá te hicieron. Después de leer tu libro y hacer mi propia investigación, entiendo que lo que te hicieron se llama abuso financiero familiar, y es un delito. Quiero que sepas que no todos en nuestra familia somos así. He estado ahorrando dinero de mi trabajo de medio tiempo para dártelo como un gesto simbólico, aunque sé que no puede compensar lo que te quitaron. Roberto fue más directo. Abuela, quiero conocerte, pero también quiero disculparme. Mamá me hizo decir cosas malas sobre ti cuando era pequeño. Y aunque no entendía lo que significaban, sé que te lastimaron. Ahora que soy mayor, quiero formar mi propia opinión sobre ti basada en quien realmente eres. Estas cartas me conmovieron profundamente, pero también me preocuparon. Mis nietos estaban demostrando una madurez impresionante para sus edades, pero también estaban cargando con el peso de los errores de sus padres de una manera que no era saludable para adolescentes. Decidí proceder, pero con precauciones estrictas. Propuse reunirnos en la biblioteca pública, un lugar neutral donde podrían irse fácilmente si se sentían incómodos, y donde habría otros adultos presentes si necesitaban ayuda. El día de nuestro encuentro, llegué temprano y elegí una mesa en una sección tranquila pero visible de la biblioteca. Cuando vi a mis nietos entrando casi no los reconocí. Sofía se había convertido en una joven alta y seria que se parecía mucho a mí a su edad. Roberto tenía la estructura facial de Miguel, pero los ojos expresivos que recordaba de mi propio padre. Los primeros minutos fueron extremadamente incómodos. Nos sentamos en silencio, mirándonos unos a otros, tratando de reconciliar a las personas reales frente a nosotros con las imágenes que habíamos construido en nuestras mentes durante años de separación. Finalmente, Sofía rompió el silencio. Abuela, queremos que sepas que entendemos por qué tuviste que alejarte de nosotros. Después de leer tu libro y hablar con un consejero en la escuela, sabemos que no fue porque no nos quisieras, sino porque nuestros padres te pusieron en una posición imposible. Roberto añadió: También queremos que sepas que no somos como ellos. Sofía trabaja medio tiempo y ahorra todo su dinero. Yo corto césped en el verano y nunca le pido dinero extra a mamá. Hemos aprendido de sus errores. Durante las siguientes 2 horas, conversamos sobre sus vidas, sus intereses, sus planes futuros. Sofía quería estudiar trabajo social, inspirada en parte por mi libro y en parte por su propio deseo de ayudar a familias disfuncionales. Roberto estaba interesado en jardinería y me preguntó detalladamente sobre mis geranios, recordando vagamente haber jugado en mi patio cuando era muy pequeño. Lo que más me impresionó fue su comprensión madura de la situación familiar. No estaban buscando que yo perdonara a sus padres o que rehabilitara las relaciones familiares rotas. Simplemente querían la oportunidad de conocer a su abuela como individuos, separados de la historia de abuso que había definido los primeros años de sus vidas. Al final de nuestro encuentro, Sofía me entregó un sobre. Es el dinero que te mencioné en mi carta, explicó. Sé que es solo una pequeña cantidad comparada con lo que te quitaron, pero quería hacer este gesto como una forma de mostrar que entiendo que lo que hicieron estuvo mal. Abrí el sobre y encontré 200 pesos cuidadosamente doblados, junto con una nota que decía: Para la abuela que perdimos por culpa de nuestros padres, de la nieta que quiere hacer las cosas bien. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por el dinero, que era una cantidad pequeña, sino por el simbolismo del gesto. Una adolescente de 14 años había trabajado horas extra, había ahorrado diligentemente y había sacrificado cosas que probablemente quería comprar para hacer una restitución simbólica por los errores de sus padres. Sofía, le dije devolviéndole el dinero, tu gesto significa más para mí que cualquier cantidad de dinero.
pero no es tu responsabilidad pagar por los errores de tus padres. Quiero que guardes este dinero para tu educación. Pero quiero hacer algo para arreglar lo que se rompió, insistió. Ya lo estás haciendo, le respondí. Estar aquí, mostrar respeto, buscar la verdad en lugar de aceptar las mentiras cómodas. Eso ya está arreglando algo que pensé que estaba perdido para siempre. Acordamos reunirnos mensualmente en la biblioteca. No era una reunión familiar tradicional, pero era algo real y honesto. Mis nietos venían por su propia elección, sin presión de sus padres, y podían irse cuando quisieran sin consecuencias negativas. Durante los siguientes meses, estas reuniones se convirtieron en una fuente inesperada de alegría en mi vida. Ver a mis nietos desarrollarse como personas íntegras y reflexivas, a pesar de haber crecido en un ambiente de manipulación, me llenaba de esperanza sobre el futuro. Sofía comenzó a visitarme ocasionalmente para ayudar con pequeños proyectos de jardinería, y yo comencé a enseñarle algunas de las recetas familiares que su padre había amado cuando era niño. Roberto desarrolló un interés genuino en la horticultura, y comenzamos un pequeño proyecto de jardín comunitario juntos. Lo más notable era cómo habían procesado la historia familiar. No negaban los errores de sus padres, pero tampoco los definían completamente por esos errores. Habían aprendido a separar el amor que sentían por Miguel y Carmen como personas de la desaprobación que sentían por sus acciones abusivas. Esta nueva perspectiva me ayudó a cerrar finalmente el último capítulo pendiente de mi historia. Durante años había luchado con sentimientos encontrados sobre Miguel. Amor por el hijo que había criado mezclado con traición por el hombre en que se había convertido. Ver a mis nietos navegar esta misma dicotomía con tanta gracia me ayudó a encontrar mi propia paz con las complejidades del amor familiar imperfecto. Al final, mi historia no terminó con una reunión familiar perfecta o con perdones universales. Terminó con algo más valioso y duradero. Relaciones auténticas basadas en respeto mutuo, comprensión de límites saludables y la sabiduría de saber que el amor real nunca requiere el sacrificio de la dignidad personal. A través de mis nietos, había recuperado no solo una conexión familiar, sino también la confirmación de que mi decisión de luchar por el respeto había plantado semillas de integridad que continuarían creciendo en las próximas generaciones.